Los gritos de asombro resonaban a través de las calles de Jerusalén, mientras una multitud se agolpaba en la entrada del templo, alrededor de la puerta hermosa. La confusión se mezclaba con la incredulidad en los rostros de la gente que, como atraída por una fuerza magnética, se acercaba para presenciar lo que parecía ser un milagro. En medio de esa multitud, un hombre corría, saltaba y alababa a Dios con una voz fuerte y clara, tan llena de vida que su júbilo era casi palpable. Este hombre no era un extraño para ellos. No, todos lo conocían como Zacarías, el mendigo cojo que se había sentado día tras día en esa misma puerta, pidiendo limosna con una mano temblorosa, sus ojos siempre bajos, evitándole a la gente la vergüenza de cruzar miradas con él. La visión de Zacarías corriendo y saltando era tan desconcertante que la gente se preguntaba si lo que veían era real o si era algún tipo de alucinación colectiva. Pero no era un sueño, ni una ilusión. Lo imposible había ocurrido. ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Quién había hecho esto? La vida de Zacarías había sido una cadena interminable de días grises, marcados por el dolor y la frustración. Desde su nacimiento, había sido una carga para sus padres, que lo amaban profundamente pero que no podían evitar sentir el peso del estigma social que acompañaba a la discapacidad de su hijo. El pequeño Zacarías había aprendido a vivir con las miradas de lástima y los susurros a sus espaldas, resignándose a una vida de dependencia y pobreza. Sus padres, aunque con el corazón destrozado, intentaron darle la mejor vida posible, pero sabían que las oportunidades para un niño como Zacarías eran escasas. Así que, cuando fue lo suficientemente mayor, comenzaron a llevarlo todos los días al templo, donde la gente que iba a adorar solía dar limosnas a los necesitados. La puerta hermosa, una de las entradas más concurridas del templo, se convirtió en el lugar donde Zacarías pasaba la mayor parte de su vida. Allí, sentado en su manta, extendía su mano mientras observaba los pies de los que pasaban junto a él, a veces dejando caer una moneda, a veces ignorándolo por completo. Con los años, Zacarías se convirtió en una parte casi invisible del paisaje del templo. La gente lo conocía, pero pocos se detenían a hablar con él. Se había resignado a una existencia monótona y sin esperanza. Sin embargo, en lo más profundo de su ser, había una pequeña chispa que se negaba a extinguirse. Era una chispa de deseo, un anhelo de algo más, aunque Zacarías no sabía exactamente qué era ese algo más. Un día, mientras el sol comenzaba a descender y las sombras alargadas cubrían la ciudad, Zacarías vio acercarse a dos hombres que parecían diferentes. Había una luz en ellos, una presencia que no podía ignorar. Cuando los hombres se detuvieron frente a él, Zacarías levantó la vista con más interés del que solía tener con otros transeúntes. Sus ojos se encontraron con los de Pedro, uno de los hombres, quien lo miraba con una intensidad que Zacarías no podía comprender, pero que lo hizo sentirse visto, realmente visto, por primera vez en mucho tiempo. Zacarías extendió su mano, esperando la limosna habitual, pero Pedro no le dio una moneda. En cambio, le dijo, «Míranos». Zacarías, sorprendido, levantó la cabeza completamente, encontrando en la mirada de Pedro y Juan una compasión y una fuerza que jamás había experimentado. Pedro continuó, diciendo, «No tengo plata ni oro, pero lo que tengo, te doy, en el nombre de Yeshua de Nazaret, levántate y anda». Esas palabras resonaron en el aire como un eco divino. Zacarías sintió un estremecimiento recorrer su cuerpo, un calor que comenzó en sus pies y subió hasta su cabeza. Antes de que pudiera comprender lo que estaba sucediendo, Pedro lo tomó de la mano y lo levantó. Para su asombro, sus piernas, que habían sido inútiles toda su vida, comenzaron a moverse. Primero fueron pasos temblorosos, pero pronto, con una fuerza renovada, Zacarías comenzó a caminar, luego a correr, y finalmente a saltar, mientras una risa llena de alegría pura brotaba de su pecho. La multitud, testigo de este milagro, se quedó atónita. ¿Cómo era posible que este hombre, al que habían visto como un mendigo paralítico, ahora estuviera corriendo y saltando como si nunca hubiera conocido la parálisis? Algunos intentaron buscar una explicación lógica, pero la mayoría se dio cuenta de que lo que había ocurrido no tenía explicación natural. Esto era un milagro, una obra de Dios. Pedro, viendo la conmoción en la gente, comenzó a hablarles con una voz que se proyectaba con autoridad. «Hombres de Israel,
¿Por qué se asombran de esto? ¿Por qué nos miran como si por nuestro propio poder o piedad hubiéramos hecho andar a este hombre? El Dios de nuestros padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, ha glorificado a su siervo Yeshua. Ustedes lo entregaron y lo negaron ante Pilato, aunque él había decidido ponerlo en libertad. Ustedes negaron al santo y al justo, y pidieron que se les diera un asesino. Mataron al autor de la vida, pero Dios lo resucitó de los muertos. De esto, nosotros somos testigos. Y por la fe en su nombre, este hombre, que ustedes ven y conocen, ha sido fortalecido. La fe que es por Yeshua ha dado a este hombre esta sanidad en presencia de todos ustedes. Las palabras de Pedro cayeron sobre la multitud como un peso, llenando el aire con la verdad de lo que acababan de presenciar. No era solo un milagro físico, era una proclamación del poder de Dios y de la verdad de Yeshua como el Mesías prometido. La gente comenzó a murmurar entre sí, algunos con miedo, otros con una nueva fe encendiéndose en sus corazones. Zacarías, mientras tanto, seguía alabando a Dios, su corazón lleno de gratitud y asombro. Su vida, que antes había sido una rutina de miseria y desesperanza, había sido transformada en un instante. La fe en Yeshua había cambiado su cuerpo y su alma. No solo había sido sanado físicamente, sino que su espíritu también había sido renovado. Sintió una paz que nunca antes había conocido, una paz que venía de saber que Dios no lo había olvidado, que había escuchado su clamor silencioso, que había respondido a su necesidad más profunda. La noticia del milagro se extendió rápidamente por Jerusalén. Todos querían ver al hombre que había sido sanado, escuchar su historia, tocar la evidencia viva del poder de Dios. Zacarías, antes un mendigo invisible, se convirtió en un testimonio viviente de la gracia y el poder de Dios. Donde quiera que iba, la gente le pedía que contara su historia, que compartiera cómo había sido sanado. Y Zacarías, lleno de gratitud y humildad, siempre comenzaba y terminaba su relato con una alabanza a Dios. Los líderes religiosos, al ver la creciente influencia de Pedro, Juan y los demás seguidores de Yeshua, comenzaron a preocuparse. Sabían que no podían negar el milagro que había ocurrido, pero intentaron desviar la atención, argumentando que tales cosas eran peligrosas para la estabilidad del templo y de la nación. Sin embargo, el impacto del milagro era tan grande que no podían contener la marea creciente de fe que se extendía por la ciudad. Zacarías, ya no el cojo de la puerta hermosa, se convirtió en un discípulo ferviente de Yeshua. Se unió a los seguidores de Pedro y Juan, aprendiendo de ellos, compartiendo su testimonio en cada oportunidad que tenía. Sus padres, al ver la transformación en su hijo, también abrazaron la nueva fe, encontrando en ella una esperanza y una paz que nunca antes habían conocido. La puerta hermosa, que había sido el escenario de la miseria de Zacarías durante tantos años, se convirtió en el lugar donde comenzaba cada día su nueva vida. Allí, en lugar de mendigar, se paraba para orar, para agradecer a Dios por la sanidad que había recibido, y para contar a todos los que pasaban la historia del Mesías que lo había sanado. Con el tiempo, la historia de Zacarías se convirtió en una leyenda en Jerusalén y más allá. La gente venía de todas partes para verlo, para escuchar su testimonio. Su vida se convirtió en un faro de esperanza para aquellos que vivían en la desesperación, un recordatorio de que Dios no olvida a los suyos, y que el poder de Yeshua es más grande que cualquier enfermedad, cualquier circunstancia, cualquier situación que podamos enfrentar. Y así, el hombre que una vez fue conocido como el cojo de la puerta hermosa, fue recordado como el testigo de un milagro, un hombre cuya vida fue transformada por la fe, y cuya historia sigue siendo contada, inspirando a generaciones a creer en el poder del amor y la misericordia de Dios.